Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por la bendición que nos das de estar juntos. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque su palabra es bálsamo, es ayuda, es guía, Señor. Y hoy oramos para que este tiempo, Señor, sea provechoso para todos los que estamos acá. Entendiendo que todos los que estamos acá vivimos diferentes circunstancias, solo su palabra y su espíritu es capaz de dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Así que, Señor, quítame a mí de en medio, Señor, y que yo simplemente sea una voz humana, Señor, pero que lo que sea valioso hoy, Señor, no es lo que yo diga, sino lo que está en el texto sagrado, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos, Señor, por favor, guíanos, Señor, a ser hombres y mujeres débiles, dependientes de ti, que eres el único y soberano Dios, el único Rey verdadero, Señor. Gracias, disponemos este tiempo en humildad, Señor, enséñanos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ruth. Hoy nos encontramos en el capítulo 3. Estoy en una serie cortita que se llama Dios redime y ama, así le puse a esta serie. Y hoy tenemos la parte 3 de 4 sesiones que vamos a tener en este libro precioso de Ruth. Y el tema de esta tarde es amor que cambia todo, amor que transforma todo. Recordemos que en el capítulo 1, Ruth está en medio de una circunstancia donde todo se complicó, donde la familia toma una decisión humana de buscar a donde mejor brilla el sol, porque todas las circunstancias se cerraron, todo está mal. Llegan a un lugar donde supuestamente iba a mejorar la situación y más bien todo se complica aún más. Los varones de la familia se mueren, lo que implica que las mujeres quedan completamente desprovistas de provisión, desprovistas de cuidado, de derechos. No tienen ningún derecho estas mujeres del primer capítulo. Estamos hablando de Noemí como adulta mayor, Ruth y Orfa. Ellas escuchan que el Señor ha vuelto a dar pan en Israel, regresan a Israel y empiezan a trabajar en lo que podrían trabajar mujeres migrantes que no tienen derechos, que es recogiendo lo que queda de una cosecha, lo que queda de algo, digamos. Pensamos nosotros en los que cogen café, en el norte, la zafra, los que producen o cortan la caña, piña, lo que sea, nada más que en el caso de ellos era cebada y luego trigo. Entonces el Señor había instaurado una manera en la que la gente en necesidad podía recoger todo lo que se caía de los camiones, de las carretas, todo lo que caía, por ley no lo podían recoger, eso era para el necesitado, y lo que estaba pegado a los linderos y en las esquinas de los lotes no se podía cosechar. Había que dejar con culpa algunas áreas no cosechadas para que los pobres, para que la gente que venía con necesidad pudiera comer el pan del día. Ahí nos encontramos. Ruth estaba trabajando fuertísimo, ella hizo lo que tenía que hacer, confió en que Dios iba a ser su proveedor, pero fue a trabajar. En el lugar que fue a trabajar, resulta que por casualidad, diría cualquier persona, pero no es una casualidad, por diseño de Dios, empieza a trabajar en una finca de un familiar de su esposo, en la finca de Boaz. Y Boaz se sorprende al ver a esta mujer, la ética de trabajo, la forma en la que ha cuidado a su suegra, la forma en la que respeta, pide permiso, la manera en la que se mueve, y Boaz le da una bendición. Este hombre le da la posibilidad de que funcione o camine como una colaboradora de él, como que si fuera una empleada de él. Puede tomar agua, puede comer con la comida que tienen preparado los peones de la finca y puede sentirse en casa. Ahí nos encontramos, en el capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Y ahí empezamos con el punto 1 de esta pequeña enseñanza que vamos a tener hoy, que es, estos libros son tan lindos que hay poco que decir, realmente es de leerlo y alimentarse de ello, pero yo voy a hacer lo mejor que puedo para poner en sus corazones cuestiones que el Señor me puso a mí. Noemí empieza a hacer una estrategia de una manera inteligente. Ese es el punto 1. Ella empieza a pensar, porque Ruth no conoce bien la cultura judía. Entonces la suegra se le acerca a Ruth y le dice: hija,
yo voy a ver cómo encontramos para que usted tenga familia, para que usted encuentre casa, hogar y una familia. ¿No es vos nuestro pariente, verso 2, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él va a aventar esta noche la parva de las cebadas. En el momento en el que se recogía el grano, llegaba un momento en el que se estibaba en algún lugar, en alguna galera o en algún silo, y llegaba el momento donde había que desgranar ese, valga la redundancia, ese grano, quitarle la granza al grano. Y eso se hacía de noche, por diferentes razones. La primera razón, para evitar lo cansado del día. Pero lo que no podemos olvidar es que estamos en el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces es el mismo tiempo, por ejemplo, de Gedeón. Gedeón está escondido en un hueco, casi que como en una cueva, haciendo lo que va a hacer vos. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, al no haber liderazgo en Israel, entraban y se robaban todo. Se robaban los niños, se robaban las mujeres, se robaban los animales y se robaban las cosechas. Entonces, aunque este va a ser un tiempo de extrema alegría y de mucha importancia económica para toda la nación, es el momento en el que se está recolectando todo el trabajo de una temporada, y eso va a significar el sostenimiento de todo el año que viene o toda la temporada que viene. Entonces, Ruth sabe que esa noche van a estar trabajando en la finca, limpiando el grano. Es un tiempo peligroso y por eso la gente dormía con la cosecha. Eso no lo entendemos nosotros, porque no estamos entendiendo, o se nos olvida más bien, que está viviendo Israel una temporada horrible. Entonces los hombres se quedaban cuidando las cosechas para que no se las robaran en medio de la oscuridad de la noche. Es un tiempo lindo, el momento en el que se cosecha, pero la circunstancia que se está viviendo es difícil. Es como, para que lo entendamos nosotros, es como un tiempo tal vez donde hay una expectativa como la hay en Navidad. Por ejemplo, esta tarde, hoy cuando yo venía para acá, es casi como una tarde de diciembre, aunque todavía estamos en noviembre, pero ya el clima empieza a apuntar a fin de año. Ojalá se mantenga así, con este clima tan raro que tenemos. Pero es esa misma expectativa que hay de que el año se va a acabar y todo el mundo está contento. Esa es la situación que está pasando, pero a la misma vez hay una alerta, hay una preocupación por el contexto que se está viviendo, digamos, en lo político, la falta de seguridad, la falta de liderazgo que se está viviendo. Es ahí en el que es importante recordar algo que hice alusión la semana pasada, y es que dentro de la ley hebrea existía la posibilidad que familiares pudieran de manera legal reclamar derechos sobre propiedades y sobre personas. Ese concepto se llama un pariente redentor o un redentor. De ahí viene la idea de ser redimidos en Cristo. Y ahorita al final vamos a hablar un poquitito más de ello. La palabra en hebreo es goel. Esa palabra lo que quiere decir es comprar de vuelta, traer de vuelta, volver a traer. Redimir, se podrían hacer 4 cosas. Se podía redimir tierras perdidas, se podía redimir un familiar que fue vendido como esclavo, se podía vengar la sangre derramada injustamente, y se podía preservar el nombre de la familia a través de un hermano que tomaba la tarea de lo que se llama levirato, que era ayudar a que el hermano no perdiera el nombre, no perdiera el apellido. Entonces, primero, ahí le pongo unos detalles que van a estar en pantalla. El primer punto es poder comprar un pariente de la esclavitud, y eso suena rarísimo para nosotros, porque nosotros cuando pensamos en esclavitud, pensamos en la esclavitud que se vivió, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero la esclavitud en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en Israel, era distinta. Era una forma en la que se podían cancelar deudas. O sea, la esclavitud no era para ver cómo yo oprimía a una persona injustamente, sino que era la manera en la que yo podía pagar una deuda. Si yo me metía en una jarana que no podía pagar, en lugar de nada más decir yo no puedo pagarlo, yo le decía, vamos a convertir eso en meses de trabajo y yo le voy a devolver lo que le debo trabajando para usted.
Entonces, si una persona era panadero, trabajaba para esa panadería, yo no me pagaban a mí, sino que yo devolvía con mi trabajo y me daban el alimento diario, lo que yo necesitaba para sostenerme y para mi familia. Entonces, era una manera en la que se podía devolver dineros. Pero si un familiar podía o tenía los recursos necesarios, o la misma persona lograba prosperar, inclusive eso lo vemos en Deuteronomio, en Levítico, podía comprar eso, podía comprar la posibilidad de que un familiar que estaba pagando una deuda fuera redimido. Entonces llegaba mi hermano o llegaba un primo y decía, yo voy a ver cómo me arreglo con la deuda que tiene Arturo, pero yo se la voy a cancelar a usted y por lo tanto lo redimo, lo voy a traer a él, lo libero de ese trabajo que tiene, iba a trabajar con usted un año, un par de años. Lastimosamente a veces las deudas eran tan grandes que el empleo no solo era del adulto, sino que era de los niños, estaba la familia vinculada. Entonces todos estaban haciendo un trabajo para pagar. Entonces alguien podría decir, yo voy a redimirlo. Un familiar mío tenía el derecho de decir, yo cancelo esa deuda y por lo tanto me encargo yo de trabajar con él o lo libero por completo y pago eso. Eso está en Levítico 25. Si un extranjero residente entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a ese extranjero o un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Eso no era que era vendido como un esclavo, como lo veíamos en las películas de hace un par de siglos en América del Norte, o en África, o en Inglaterra especialmente, sino que está hablando de devolución de deuda. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido desde el año en el que se vendió hasta el año del jubileo. Recuerden que después de cada cierta cantidad de años había un tiempo en el que todas las deudas se cancelaban. Ese era el año de jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción a la paga del jornalero por ese número de años. Entonces, una de las formas en las que se redimía a alguien era para pagar una deuda. La segunda forma era, y nos cuesta entenderlo también culturalmente, era cuando había que cobrar sangre. El sistema judicial era distinto, no se estaba viviendo en un tiempo como el que tenemos ahora, donde hay un sistema judicial, donde hay un país, donde hay una constitución y leyes, sino que habían ciertas cosas que el Señor había dado permiso. Y tenemos que ser realistas, algunas de ellas todavía siguen vigentes. Lo marca Cristo en la cruz cuando regaña a Pedro y le dice, el que anda con espada, el que se mueva a espada, morirá a espada. Estoy parafraseando en la versión nuestra, pero Jesús está diciendo, casi que validando, el que va a funcionar así puede tener la respuesta de la misma manera. No es el tema hoy. Recuerdo hace unos años en el centro educativo que mi hijo, uno de mis hijos, entre una de las posturas que tuvo, están haciendo un debate con algunas de crímenes altos, y entonces dijo, yo pienso que nosotros podríamos hablar de la pena de muerte. Se metió en un gran lío con la profesora de estudios sociales porque propuso la pena de muerte para algunos de los... No estoy hablando de eso, sino que lo que estoy diciendo es que en el tiempo específico que estamos leyendo, la ley permitía que si alguien injustamente asesinaba a un familiar, usted podía responder esa sangre. Ojo por ojo, diente por diente. Tercera forma en la que se podía tomar este derecho y esta responsabilidad era recuperar una propiedad. Si se perdía una propiedad, un familiar la podía redimir. Levítico 25:25 va a estar en pantalla. En el caso de que uno de sus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Entonces se podía redimir propiedades. Ojalá, ¿verdad?, pudiéramos hacer eso hoy en día. Mi familia, del lado de mi mamá, son de San Carlos. Y bueno, yo he contado esto en algún momento. Mi abuelo, yo no lo conocí mucho, pero lo que tengo, el conocimiento de él, me duele.
Mi mamá ha sido abierta con esto porque mi abuelo abandonó a todos sus hijos menores, incluyendo a mi mamá, pero mi abuelo tenía un montón de propiedad allá en Bocatapá para adentro, pero lo estafaron y perdió todas las propiedades, perdió todas las fincas que tenía. Según la ley en Israel, eso se podía restaurar. Un familiar podía pelear por eso y retomar. Bueno, la cuarta forma en la que uno podía redimir algo era para continuar el nombre de la familia, casándose con una viuda de un primo, de un hermano que no había tenido hijos, para que no se perdiera el nombre del hermano o del primo. Deuteronomio 25:5, ahí lo va a tener en pantalla. Si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con el deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los jefes a la entrada de la ciudad y dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Ve qué interesante, no lo entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces los jefes la llamarán y le dirán: si persiste en decir no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los jefes le quitará una de las sandalias. Le escupirá la cara y le dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia. ¿Cómo los van a conocer, hermanos? Los descalzos. Entonces, cuando uno lee un pasaje como eso, uno dice: ¡qué locura! La Biblia está loca. Pero es más bien una manera en la que el Señor protegía a la mujer. Este es un decreto que la intención de Dios es que la mujer no quede sola. Hace 3000 años, imagínense que en el tiempo de Cristo una mujer tenía un valor ínfimo. Yo les he contado las tablas que tenemos, que se han encontrado en provincias romanas, inclusive provincias más cercanas al área que era más culta, mucho menos a las más alejadas, donde se pone el valor de una esclava, una mujer, al lado de animales, y los animales valen un montón más. La mujer no valía nada. Una mujer que quedaba sola se moría, hermanos. Si no tenía hijos, tal vez su papá ya había muerto, tal vez hija única o familiares que se ven. Cuando ella quedaba solita, vean, lo único que le quedaba era pedir. Y normalmente morían. Entonces, cuando leemos estos textos, tenemos que entender que Dios tiene un propósito. ¿Verdad que Dios es bueno, iglesia? Dios nunca va a hacer nada por maldad. Dios nunca ha pecado. La intención de Dios con esta ley era proteger a la mujer. Y esto era único en toda la antigüedad. Esto no pasaba en ninguna otra cultura. Esto era Dios bendiciendo a esa mujer para que tuviera herencia, para que alguien la cuidara, para que el nombre se extendiera. Claro que sí, hay una intención ahí desde las promesas a los patriarcas de tener descendencia, pero más que eso también es la protección a la mujer. Entonces, eso es lo que está pasando en el libro de Ruth. Noemí conoce la cultura, Noemí conoce la palabra, por eso Ruth ha aprendido quién es Jehová, y le enseña a Ruth: aquí nosotros tenemos una posibilidad, y es que hay una ley que nos protege a nosotras, y es que este pariente nos puede redimir. Así fue como terminó el capítulo 2. Este pariente nos puede redimir. Bueno, termina con algo bien bonito. Termina que están trabajando la tierra y que pronto viene la cosecha. Verso 3. Te lavarás, te ungirás y te vestirás con vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Noemí es inteligente, y una lectura superficial de esto nos puede decir algo erróneo, porque cualquiera podría pensar que Noemí está pensando en cosas superficiales, y no es así. O sea, Noemí no le está diciendo a Ruth: vaya a ver cómo se pone guapa y va a ver cómo usted se pone a seducir a este chavalo. Eso no es lo que está diciendo Noemí. Noemí no le está diciendo: pónganse tacones y a ver cómo se pone ropa ahí más sexy para que la puedan ver. Eso no es lo que está diciendo ella.
Es que Ruth es viuda. Ella camina con atuendos de viuda. Se mueve con ropa de viuda. Ella proyecta no ser accesible. Y entonces Noemí le dice: bueno, mija, es momento de pegarse una buena bañadita. Y hermana, si usted se lo ofende, está en otro planeta. Porque una añeja nadie le llega. ¿Ok? A una añeja nadie le llega. ¿Ok? Habrá un añejo por ahí, pero costará. No sé, en la UCR ahí tal vez se encuentren un par de añejos. Pero le dice: es momento de cambiar. Dicen, esto sí es superficial, pero dicen que cuando una mujer se cambia el pelo, cuidado, porque ya está pensando algo, quiere una nueva etapa en su vida. Pero la cosa es que Noemí le está diciendo: hija, viene una nueva etapa. Necesitamos cambiar la narrativa, necesitamos enfocarnos. Te lavarás, te ungirás y te vestirás con vestidos. Vamos a oler rico, vamos a prepararnos. Punto 1, esta estrategia. Perdón, punto 2. Sea atractiva. Sea atractiva. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Verso 4. Recuerden que todo el mundo está trabajando y en la noche van a quedarse cuidando ese grano, se van a quedar cuidando esa cosecha. Entonces le dice: alístese, y segundo, sea atenta, prepárese. Va a estar oscuro, es un lugar donde está lleno de varones que están trabajando la tierra, moviéndose en una realidad compleja. Hay que trabajar en una construcción, hay que trabajar en una finca para darse cuenta cómo son los varones cuando no los están viendo las mujeres. Y pasa una mujer, cuando no lo están viendo sus mujeres, ¿verdad? Y pasa una muchacha. Entonces es un riesgo. Entonces le dice: alístese, pero sea atenta, fíjese y note dónde es que él se va a poner a descansar. Cuarto, sea asertiva. Le pongo ahí en su bosquejo: sea asertiva, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y eso suena rarísimo para nosotros. O sea, como una mujer que no es su esposo va a llegar, se va a meter literalmente cerca de la cama donde está durmiendo, nada más que está al aire libre, va a moverle un poco la cobija y se va a acostar ahí a las paticas, ¿verdad? Ojalá se haya cuidado bien los pies vos, porque si está, ¿verdad? Si no se ha cuidado, pero viene de cosechar todo el día, hasta eso es fe. Y se acuesta ahí y le dice lo siguiente: y él te dirá lo que hayas de hacer. Estoy en el verso 4. Y él te dirá lo que debes de hacer. Cuando le dice que sea asertiva, esto es súper importante. Y obviamente estamos leyendo un texto que tiene miles de años, por lo menos 3000 y pico de años antes que nosotros. Una cultura completamente distinta a la nuestra, una realidad totalmente compleja, diferente a la de nosotros que están viviendo ellos. Pero esta era una de las maneras en las que se podía llegar a pedir a una persona que le redimiera, de una manera humilde, a los pies. No llega como víctima, sino que llega humilde. Y es un acto de vulnerabilidad que la pone a ella en una situación vulnerable y lo pone a él en una situación vulnerable. Es un acto de confianza. Recuerden que las mujeres no tienen derecho. Un hombre podría aprovecharse, esto es un peligro. Pero ellas, me refiero a Noemí y Ruth, están confiando que este hombre es de carácter, que este hombre tiene valor, que este hombre teme al Señor. No es el tema hoy, porque yo no quiero convertir esto en una charla para ver cómo usted encuentra pareja. Pero usted tiene que ser inteligente si usted no se ha casado, porque tiene que seguir el propósito de Dios. Yo les digo esto siempre: si queremos finanzas sanas, usemos el propósito de Dios en las finanzas. Si queremos manejar nuestra vida en cualquier faceta de la vida de manera correcta, llevemos la palabra de Dios a esa faceta. Entonces acá hay mucha sabiduría. Hoy no lo estamos viendo de esa manera. Pero si usted todavía no tiene pareja, lo primero que usted necesita es saber que esa mujer teme a Dios. Hombre que está acá soltero,
o mujer que está acá soltera. Lo primero que usted necesita saber es que ese muchacho o ese chaval teme al Señor y quiere amar al Señor y tiene como prioridad al Señor. Olvídese de la idea de los proyectos evangelísticos en las relaciones. Olvídese de la idea de campos misioneros con chavalos. Eso no funciona. Usted puede mentirse en su mente y cuando usted esté enamorada o enamorado, ya nadie le puede cambiar el chip, porque ya se cierran todos los canales lógicos. Entonces, lo que le digan los demás es negatividad. Pero usted necesita tener una persona que quiera estar con el Señor. Muchachos que están acá, muchachas que están acá. Entonces, ella sabe que este chaval teme al Señor, ya lo vimos la semana pasada. Y esto genera otro problema, especialmente con las mujeres solteras del siglo XXI. Y esto yo sé que es problemático decirlo yo y políticamente incorrecto. Tiene que ser sujeta. Una mujer que no quiere ser sujeta va a tener problemas toda su vida. Esto no significa sumisa, absurda y tonta. Sumisa sin sentido. Es una sujeción a un hombre que decide llevar el liderazgo hacia adelante porque teme al Señor. ¿Me dan un amén? Okay. La semana pasada fueron los varones que dieron un amén todo paque. Hoy son ustedes. ¿Okay? Pero ser asertivo es escoger bien. Varones solteros, ser asertivo es escoger bien. Sea que usted está empezando una relación porque está muy jovencito, muy jovencita, o sea que usted ya tiene experiencia, usted necesita una mujer o un hombre que tema al Señor. Meter eso después es muy difícil, es muy difícil. Bueno, y luego, como le digo acá, ser sujeta, y Él te dirá lo que hayas de hacer, lo que usted tenga que hacer. Si usted quiere vivir las relaciones como el mundo, hermano, sígalo como el mundo. Yo voy a estar orando por usted, y le aseguro. Pero si usted quiere hacer las cosas a la manera de Dios, no es lo que Arturo Piedra dice, es lo que la palabra dice. Amén. Okay. Entonces, Él le va a decir lo que hay que hacer. Verso 5. Y ella respondió: haré lo que tú me mandes. Noemí sabía que vos eras un hombre temeroso del Señor, y Ruth también lo sabía. Ahí yo le pongo en su bosquejito un mini resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo sabemos que vos es un hombre que tiene un corazón en el Señor? Porque quiere proteger, porque quiere proveer. Vean, varones que estamos acá, hay momentos en los que no podemos proveer. Claro que sí. Nos quedamos sin trabajo, nos enfermamos, quiebra algo, la empresa, quiero lo que sea. Y hay etapas durísimas en las que no se puede proveer, eso lo entendemos. Pero tiene que estar el empuje en el corazón del hombre de ver cómo soluciona, buscar. Aunque a veces no signifique traer el recurso. Pero parte de la misión del varón es proteger, es cuidar. Y esto lo tenemos que poner en nuestros hijos. Y lo tienen que poner en sus hijas, las que tienen hijas. Tienen que casarse con una persona que sepa cuidar, no con un chiquito que ocupe ser cuidado. Cuando se mete alguien a robar, el que se tira de la cama es el carajo, no es el chavalo detrás de la muchacha. ¿Ok? Eso es prohibido en esta iglesia. Si eso pasa, cuando suena un gato o lo que sea, usted me avisa para poner en disciplina a ese hombre que usted tiene. ¿Okay? Porque yo no estoy hablando de machismo, estoy hablando de la manera en la que Dios acomodó el liderazgo en la casa. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque yo sé que hay mujeres fuertísimas, más fuertes que yo. Es más, es el caso de mi esposa. Mi esposa es más fuerte que yo, mucho más fuerte que yo. Pero si algo pasara, lo que fuera, me toca a mí, me refiero en personalidad. Ella tiene una personalidad mucho más fuerte que la mía. Pero si algo pasa, es mi trabajo proteger. Hubo tiempos en los que yo no pude proveer. Claro, yo les he contado. Nosotros pasamos un par de años, pero unas vacas flacas terribles, terribles. Todo me salió mal, todo lo hice mal, todas las decisiones las tomé malísimo y fatal. Que nos costó tal vez 4 o 5 años medio acomodarnos. Pero la tarea del varón es cuidar. Segundo, que le pongo ahí en el resumencito de voz, es un hombre que respeta al Señor, que pone al Señor por prioridad. Tercero, y yo sé, repito, hoy no es una charla de parejas o de personas. Usted tiene que tener un novio generoso. Usted tiene que tener una novia generosa. Y no estoy hablando de plata, no estoy hablando de dinero, porque usted puede tener muy poquito pero ser generoso. Yo no soy nadie
para ponerme de ejemplo, pero eso es el único ejemplo que puedo poner. Y entonces, cuando me tocaba a mí comprar algo, porque había que salir a comer, ya teníamos un montón de semanas de no salir a comer, y yo compraba algo, hermanos, no me alcanzaba para lo mío. Me comía los pases y había que compartir un fresco porque yo no tenía para comer, pero generoso. ¿Qué significaba en ese momento generosidad? Caminar desde la casa de mis suegros hasta mi casa. 10 de la noche, que era lo máximo que me dejaba ir don Alcides, y a las 10:15 ahí yo pateando la bola un poquitico, saliendo para, caminando y corriendo en algunas partes desde Atillo 5 hasta aquí, a Calle el Alto, porque me comí el pase. Porque era un limpio, hermano, no tenía pero nada. Pero con lo que tenía, tratar de ser generoso. Padres que estamos acá, tal vez no hay dinero para una vacación, pero entonces inventamos un picnic a donde sea, en la casa o en cualquier parque. Pero se ama generosamente. ¿Me da un amén? Usted no puede enamorarse de un tacaño. No puede enamorarse de una tacaña. Una cosa es administrar bien las cosas y eso está muy bonito. Y tener un control y todo el tema. Eso no es ser tacaño, es ser ordenado. Pero cuando hay dinero y que se pueda comer algo, que se pueda disfrutar algo, tiene que ser generoso. Y vos la invita a ella a comer, él le sirve, la manda con grano. Es un chavalo generoso. Yo no entiendo cómo una mujer se enamora de un más feo y tacaño. Yo no entiendo. Yo no comprendo eso. Yo entiendo que un muchacho no tenga empleo, lo entiendo. Porque cuesta encontrar trabajo, yo lo entiendo. Pero tenemos que ver cómo de manera creativa empezamos a hacer lo que hay que hacer. Y es más, hay ejemplos acá en la iglesia de mujeres y hombres que son creativos y que de manera con sus manos generan un sustento. Bueno, generoso. Cuarto, sirve. Enamórese de una persona que le sirva. Que se sienta contento de llevarle a usted la comida. Que se sienta contento de cuidarla, de cuidarlo. Servir a los demás es una forma preciosa de amar. Es una forma lindísima de hacer sentir a una persona prioridad. Además, vos era un hombre que tenía un carácter virtuoso. Era un chavalo que tenía características bonitas. Era buena persona. Además, era respetado por los demás. Lo querían los demás. Además, respetuoso con sus empleados, con la gente humilde que estaba bajo él. Y como le pongo ahí, temeroso del Señor. Entonces Ruth ve que este hombre tiene características interesantes. Y perdóneme que le diga esto, ninguna de esas características es lo físico. Ninguna. Con esto estamos diciendo que se tiene que casar con un feo buena nota. No, hombre. Busque un guapo buena nota. ¿O están en peligro de extinción? Mejor hablamos después. ¿Okay? Entonces, vos tiene un montón de características lindas, pero la base de sus características lindas es el amor al Señor, es el temor al Señor. Entonces, esa es la estrategia de Noemí. ¿Cuál es la estrategia de Noemí? Decirle, Ruth, usted está joven. Usted está joven. Vamos a una etapa nueva. Punto 2, o gran idea 2 de esta noche. Ruth ya nos demostró, que tiene fe. Pero ahora nos demuestra que además de creer, actúa. Se tira al agua y se tira sin paracaídas. Esta mujer es un ejemplo para todos nosotros. Para los varones que estamos acá es un gran ejemplo. Pero mujeres, es un gran ejemplo para ustedes. De humildad, de sencillez, de valentía, de trabajo. Una cosa linda. Yo no sé, no oigo yo mucho tratando de utilizar a Ruth como ejemplo. Veo a todas las feministas cristianas agarrando a Débora como ejemplo. Y entiendo el trabajo de Débora, su liderazgo. Pero el tema de la feminista cristiana es que busca el frente, quiere el micrófono. Y lastimosamente, la inmensa mayoría de los que llegamos a tener el micrófono no queríamos el micrófono. No queríamos. Yo estaba feliz de segundo. Toda mi vida fue segundo. Y si usted me pone hoy a elegir, yo deseo ser segundo. Pero ya el Señor me regañó muchos años para que estuviera adelante. Pero veo que las mujeres quieren el ejemplo de Débora. Y está genial, claro. Pero pocas veces oigo yo el ejemplo de Ruth. ¿Por qué? Porque implica sumisión, porque implica respeto, porque implica humildad. Pero bueno, esta mujer en el capítulo 3, verso 6 dice, descendió pues a la era, o sea, a la finca ahí, al lote, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón.
Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Como le digo, esto es extraño culturalmente y es un riesgo en cualquier realidad. Una persona se puede aprovechar, y recuerden que vos acaba de comer y beber. Usted va a ver dónde queda él, porque ya se tomó su comidita y ya se pegó su piquetillo y ya él va a ir a descansar. Entonces le descubre los pies y se acuesta. Verso 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. ¿Usted se imagina ese susto? Moverse un poquitico y encontrar una mujer ahí abajo. Se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu carpa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hay una imagen preciosa ahí de cúbreme, deme protección. Necesito, y esto es un temazo. Es una mujer diciendo: protégeme. Que creo yo, con todo el temor a equivocarme, y usted me puede corregir, es la necesidad principal de una mujer. Ser cuidada, ser bien amada. Cúbrame. Es un acto de fe de esta chavala. Él está diciendo, como viuda, hágame su esposa. Ella es la que se movió. Bíblicamente las mujeres pueden hacer el primer movimiento. Esto es enorme. Y no desde el punto de vista únicamente cultural, sino de la fe. Vean, hermanos, si dado el primer paso, podía ser problemático, porque podrían decir que se estaba aprovechando, porque vamos a darnos cuenta que hay otra persona que tiene más derecho que él. Ahorita lo vamos a ver. Creo que la próxima semana, no va a dar chance, pero para cerrar la historia la próxima semana. Pero si él hacía el primer movimiento, iba a ser feo, y Noemí eso lo sabía. Entonces, esta es la manera en la que Ruth, de una manera humilde, le dice a él: redímame. Yo sé que esto suena raro, no me malentienda. Ahorita le vamos a dar forma a esto en lo espiritual. Le está diciendo: sálveme, sálveme. Solo que no es una salvación como la nuestra espiritual, que ahorita vamos a ver esa foto que está pasando acá con ellos. Aquí hay diferentes planos en la historia, pero en la narración de la parte de lo que está sucediendo es algo cotidiano. Es una mujer que decide amar a un hombre, y un hombre que va a decidir amar a una mujer, porque Dios se mueve en la cotidianidad. Ahí yo veo algo muy bonito. Cuando le dice cúbreme, lo veo parecido al capítulo 2, verso 12, cuando le dice: Jehová recompense tu obra. Le dice: vos la está bendiciendo y está orando en voz alta, y le dice: y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos ve que Ruth viene de Moab a Israel a cubrirse con el Dios verdadero. Está dejando los dioses falsos de Moab y está buscando al verdadero y único Dios, el Dios de Israel, a Jehová, al Yahvé de los ejércitos. Pero a la misma vez, en este capítulo tercero, que esto es una obra de arte, hermanos. Esto es un libro precioso. Y agarra esa misma imagen para que Él la cubra. Y nos da un reto enorme a todos los que estamos acá, tanto hombres como mujeres, a ese llamado de Dios de generar cobertura y seguridad en uno en el otro. Entonces, el primer personaje es Noemí con su estrategia. El segundo personaje es Ruth con su fe. Y el tercer personaje es Boaz con su amor. Punto número 3 de hoy. Boaz responde con amor. Y este es un momento clave que demanda compromiso, que pide compromiso. Él le toca ahora responder. En un tiempo en el que Israel como nación ha dejado a Dios. Israel está abrazando el paganismo. Tienen altares falsos por todo lado. Lo vamos a ver en el libro que sigue. No lo vamos a estudiar nosotros. Pero cuando usted empiece a ver cómo Samuel empieza a moverse,
la historia de Samuel y del tiempo de los reyes, todos tienen dioses falsos, familiares, en el barrio, en grandes zonas. Las falsas adoraciones a dioses demoníacos se habían metido en el pueblo. Esos dioses se adoraban con perdición sexual, con cosas terribles. Y vos se levanta a medianoche y hay una muchacha a sus pies, literalmente. Existe una posibilidad enorme a caer, una tentación grandísima. Todo Israel está adorando con sexo y formas terribles altares paganos, pero Boaz y Ruth deciden guardarse. En una cultura en la que todo el mundo hacía lo que le daba la gana, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, no había moralidad clara, estos dos deciden guardarse. Una mujer básicamente está a sus pies. Boaz no quiere hacer nada que la va a avergonzar a ella. Ella no quiere hacer nada que lo avergüence a él, pero a la misma vez está siendo valiente. Yo quiero que usted me redime. En una cultura como la nuestra y la de todos los tiempos, donde todo se trata de sexo, todo se trata de eso, Boaz decide honrar a Dios y Ruth decide honrar a Dios. ¿Qué es lo que dice Boaz? Ella no es mía todavía. Ella no es mía. No me pertenece todavía. Yo me voy a guardar. Verso 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y como les dije la semana pasada, esto nos da a entender que posiblemente vos tenía más edad que Ruth, porque acá está haciendo una analogía que primero cuidó a su suegra, ha honrado a su suegra que es mayor que ella, y ahora lo honra a él. Hermano, nosotros no tenemos que pensar en que la distancia de los años es mucha, porque recuerden que las mujeres, las niñas se casaban muy, muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Entonces no lo sabemos realmente cuál es la diferencia de edad, pero posiblemente hay alguna diferencia de edad ahí. Verso 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, ¿qué, hermanos? Mujer virtuosa, una mujer de valor, una mujer llena de características importantes centradas en el Señor. Verso 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Esta es una actitud lindísima de vos. Posiblemente los que saben de esto piensan que Elimelech tenía un hermano vivo y que posiblemente vos era primo o tío, no lo sabemos. Pero el otro familiar tiene más derecho porque es más cercana la relación. Pero aquí vos le dice algo muy directo: yo la quiero a usted, yo quiero que usted sea mía, yo la quiero para mí. Y como José está cuidándola, está cuidando a María. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, verso 14, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Lo que quiere decir eso, se levantó antes de que saliera el sol, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Entonces él la está cuidando. Todos estos son detalles que nosotros los perdemos en el español, pero son muestras de amor. Él no quiere que ella quede con un nombre tachado, él no quiere que ella quede con un mal estigma en el barrio. Él lo que quiere es cuidarla, protegerla, no quiere mancharla. Y como les dije anteriormente, es un hombre generoso, generoso. Verso 15. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Una traducción dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, hija mía? Como diciendo: ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ella le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Verso 17. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra
con las manos vacías. Él está preocupado en que ella se sienta amada, se sienta cuidada. Repito lo mismo, ¿no? Pero los solteros, eso es una gran manera de mostrar que se ama. Entregando con lo que tenemos: tiempo, talentos, conocimiento, esfuerzo. ¿Verdad? Los muchachos, a las muchachas a los muchachos, demostrar que el amor es real. Y entonces él le demuestra a ella enviándole el alimento, que recuerden que ellos están en una extrema pobreza, no tienen para comprar el pan diario, no tienen para comer, están viviendo una necesidad que las hace trabajar en el trabajo más humilde de todo el estrato social, que es recoger la comida que sobra. La manda con alimento. Estas 6 medidas de cebada me las dio, a fin de que no vayas a tu suegra con manos vacías. Verso 18. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Qué linda historia, ¿verdad? Porque el cuarto punto no es tan bonito. El cuarto punto es: hay que esperar. Hay que esperar. Para ver a Dios operar con todo su tamaño, para ver a Dios moverse de manera especial, hay que saber esperar. Ese es el punto 4. Para ver al Señor moverse, para ver al Señor operar, hay que esperar. Y entonces, hermanos, vemos la estrategia de Ruth, de Noemí, vemos la fe de Ruth, vemos la reacción de Boaz en amor, y además vemos ahora un ingrediente que no nos gusta a nosotros cuando estamos a la espera de algo, ¿verdad? Que es tener una actitud paciente, que es detenernos un momentito y esperar al Señor moverse. Esa es la narración humana de lo que está pasando. Una situación que se complica en la vida de alguien, y cómo el Señor de una manera providencial empieza a acomodar eventos para que lo que pase sea espectacular, sea lindísimo. Y entonces vemos a Boaz en esta foto como él, como hombre, como un hombre respetuoso que quiere amar bien a Ruth. Pero también, hermanos, aquí hay otra transparencia. Es como cuando usted pone un dibujo encima de otro y esa nos da otra capa, nos permite ver algo más. Y acá lo que está pasando a la misma vez es que el Señor nos está dando una foto de cómo Él redime, de cómo Él salva. Y yo quiero dejarles 5 aspectos que eran necesarios que pasaran, que sucedieran, para que vos pudieras redimir. Pero estos 5 aspectos los cumple de manera preciosa Jesús para poder redimirnos a nosotros. Entonces, en ese primer estrato, con esa primer capa, tenemos una historia de amor normal, cotidiano. Una historia del día a día. Cómo una pareja se enamora y cómo una pareja decide ser uno del otro. Ese estrato está precioso y es lindísimo que la Biblia nos muestre algo tan lindo como esto. Porque Dios está enfocado en su cotidianidad también. Dios no está ahí en los aires, desconectado de lo que usted hace. Dios quiere ser parte de la forma en la que usted ama. Dios quiere ser parte de la manera en la que usted hace vida. Y la forma en la que usted se relaciona con los demás es una parte enorme de su vida y de la mía. Él quiere estar ahí. Entonces, pero a la misma vez que esa capa está bien bonita, hay una capa que es mucho más importante. Y es que vos toma la posición de una manera simbólica, no es la palabra correcta, pero para que usted me entienda. Toma la posición de una de las tareas que va a hacer Jesús en la cruz y en su misión acá en la tierra, que es redimir. Redimir es comprar algo que requiere un pago para que sea mío. Punto 1, aspecto que debe cumplirse. Debe ser un pariente cercano. Vos tiene que ser lo suficientemente cercano para redimir a Ruth. Y la próxima semana vamos a tener un capítulo que nos va a ver eso, y con eso terminamos la historia preciosa de Ruth. Pero con respecto a Jesús
Jesús no solo se hizo hombre, sino que Hebreos capítulo 2 nos dice que se hizo hermano de nosotros. Un pariente cercano, el Hijo de Dios. Los discípulos de Pablo o quien sea que escribió Hebreos nos dice que no solo hijo de Dios, sino hermano de nosotros, que se mueve en medio de la congregación. O sea, está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Está aquí con nosotros. Es nuestro hermano mayor, es nuestro redentor. Como pariente cercano, se hace familia para poder redimirnos. Segundo, tiene que tener la capacidad y la posición para redimir. ¿A qué me refiero? Tiene que tener la plata para poder comprar la deuda. Tiene que tener el recurso necesario para poder decir, yo voy a pagar lo que ella o él debe. ¿Qué es lo que pasó? Elimelec perdió los lotes. Elimelec perdió las propiedades. Eso fue lo que pasó. Pero perdió la propiedad porque no pagó algo. Eso había que pagarlo. ¿Qué es lo que va a hacer vos? Vos le va a reintegrar ese dinero a Noemí. Vos va a pagar una deuda que no era de él. Eso es lo que Jesús hizo para cada uno de nosotros. Porque no hubo un ser humano capaz que tuviera la posición necesaria para decir, yo pago la factura de Arturo, yo pago la factura de usted, mi hermano, mi hermana. No había ninguno. David, ni Moisés, ni Abraham, ni Pedro, ni Pablo, ninguno tenía lo necesario. Solo Cristo tenía la justicia perfecta, el poder infinito, la sangre necesaria, suficiente, sin mancha, perfecto, el cordero inmolado para morir en nuestro lugar y salvarnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Capacidad y posición. Entonces, en el caso de vos, Él tiene los medios económicos. Él tiene la capacidad de pagar eso para que Rudy y Noemí sean redimidas. En el caso de Cristo, nadie más podía. Nadie tenía la capacidad, ni la posición, ni los recursos. No existe dinero en el mundo que pague un alma, mucho menos la de todos los que el Señor salva, porque confiesan con su corazón, creen con su corazón y confiesan con su boca que Jesús es Señor. No se trata de querer, se trata de poder redimir. Entonces vos puedes redimir porque tienes los recursos. Jesús puede redimir porque solo Él puede salvar. Tercer característica, disposición, porque una cosa es tener los recursos. Lo vamos a ver la próxima semana. Hay otro familiar que podría hacerlo, pero no lo quiere hacer. Vos sí quiere, porque vos amas a Ruth. Cristo, dice Efesios capítulo 5, verso 2, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dispuesto. La voluntad del Redentor es vital. Tiene que decidir hacer el acto de redimir. Cuarta característica, y no la podemos olvidar, porque una cosa es tener los recursos, pero otra cosa es pagar un precio. Vos compra de vuelta las tierras de Elimelec y le devuelve a Noemí su parte y le devuelve a Ruth su parte como descendiente de Elimelec, bueno, como esposa de un descendiente de Elimelec. Caso de Malón. Cristo restaura y paga a precio de sangre, hermanos. Primera de Corintios 6:20. Fuisteis comprados por precio. Toda redención bíblica implica un precio. Yo les he contado el tema del profeta Oseas y cómo Oseas termina frente a un mercado de prostitutas, un mercado sexual, comprando a su esposa, porque su esposa prefirió seguir en la vida perdida. Y Dios convierte al profeta en la imagen de Jesús. Él se convierte en un sermón. No es que Él es Jesús, es que Él está predicando con su vida un hecho durísimo. Y es que Israel quiere seguir en su pecado. Y Oseas tiene que ir al prostíbulo a comprar a su mujer, porque su mujer prefiere estar ahí. Hay que pagar un precio. Y no había otra forma. Había que pagarlo. Y el dueño de esas mujeres decía cuánto valía cada una. No por el turno de la noche, sino para llevársela para la casa. Y Oseas tiene que sacar su billetera
y pagar el precio de su mujer. Y usted podrá decir: qué bárbara esa mujer es usted. Gomer soy yo. Gomer es usted, que prefiere seguir en su pecado, que prefiero seguir en lo que quiero. Y cuando usted lee Oseas, usted dice: qué bárbara esa mujer, qué increíble. Como las mujeres que critican a una prostituta sin saber lo que significa y lo que ha vivido esa persona para llegar al punto en el que está. Y facilísimo leer ese pasaje y decir: qué cochinada, qué vida, si Oseas la quiere amar y lo que sea, porque esa historia está escrita de esa manera, para que cuando usted vea ese corazón duro y perdido, usted se dé cuenta que es un espejo. Y Gomer no se llama Gomer, Gomer se llama Arturo Piedra. Gomer tiene su nombre, porque preferimos lo que queremos antes de estar con Él. Y a eso nadie dice amén. Entonces se paga un precio. Y Jesús nos ve a nosotros en nuestro mercado de esclavos, en su orgullo, en su pecado, en mi pecado, en el enredo ahí. Y Jesús dice: Él es mío, ella es mía. Y decide pagar. En el caso de vos va a usar platica para comprar, para pagar el terreno, para saldar una deuda. Algún prestamista o algún empresario, él tuvo que ir a sentarse y contar billete por billete y pagar lo que estaba escrito en una cuenta por cobrar. En el caso nuestro, todas nuestras facturas, todo nuestro pecado pasado y todo nuestro pecado futuro. Y Jesús dijo: yo lo pago. No lo pago con oro, no lo pago con plata, no lo pago con cosas, lo pago con mi sangre. Y el que entiende eso encuentra una transformación tan grande en su vida que todo lo que está alrededor cambia de tamaño. Porque ahora lo más importante es saber que somos redimidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante que nos ha pasado. Porque usted se conoce y yo me conozco. Y un día Jesús se paró frente a mí, antes de hacer el primer átomo, antes de hacer un segundo, el primer segundo de la historia. Se paró frente a mí y dijo: yo, Arturo, lo voy a hacer para salvarlo. Y yo no merezco nada. Y se paró frente a ustedes, cada uno de nosotros que somos su familia, y dijo: yo pago el precio. Toda redención bíblica implica un precio, implica en el caso de Cristo una sustitución. Así que punto 4, se paga un precio. Y el punto 5 de la redención: la situación cambia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todo cambió. Esta mujer no tenía pero dónde caer muerta. Esta mujer no tenía ni para comer, hacerse una empanadita al día siguiente. Esta mujer no tenía para comerse un pancito. No tenía para hacerse un café, aunque estuve viendo las noticias que en los pasados 2 años el café subió un 60%. Yo no me he dado cuenta de eso, porque yo no tomo café, pero que ha subido un montón. Lo que sea que desayunamos los ticos, una tortillita, no tenía para hacerse un pancito con paté, no tenía nada. Pero a través de la acción de vos, esta mujer ahora va a tener un futuro. Nosotros no teníamos nada, hermanos, pero después de la acción de Dios tenemos vida eterna. Amén, hermanos. Hemos sido redimidos para siempre. Somos del Señor, le pertenecemos a Él. Y entonces vos levanta el nombre de Malón, que es el esposo. Nos damos cuenta en el último capítulo. Van a ver la próxima semana, porque esta historia continúa una semana más. Que nos vamos a dar cuenta que el esposo de ella no era Kelión, era Malón. Y de esta unión entre Boz y Ruth van a ser Obed, que va a ser el abuelito del rey David. Así es, hermanos. Cristo es nuestro verdadero redentor y lo hace en gozo, en amor. Lo segundo que quiero decirle a usted, mi hermano, mi hermana, aquí para ir cerrando, es que no importa cuán lejos usted esté de Él. Esta mujer era moabita. Esta mujer era extranjera, adoraba a dioses falsos y tras de eso era una nación enemiga de Israel. No importa. El Señor alcanza gente perdida como nosotros. Amén, hermanos.
No importa dónde usted está. Si hoy se siente sola, si hoy se siente abatida, si hoy usted siente que no, nada tiene sentido, mi hermano, si se siente ahorita sin ánimo, sin fuerzas, hombre de Dios o mujer de Dios, el Señor no tiene a nadie lejano de su gracia. Además, el Señor nos restaura y nos da una identidad nueva en el momento en el que nosotros nos dejamos y llevar y nos dejamos guiar, más bien sería la palabra, por su plan de redención. El matrimonio de Boaz y de Ruth va a prefigurar o ser una imagen, una fotografía, una muestra de lo que el Señor va a hacer con nosotros, que es salvar a gente que no lo merece por amor. Hermanos, usted me ha oído 1000 veces, esto no es un tema romántico, porque si yo nada más termino con un tema romántico, yo no quiero caer en lo que caen las iglesias de la prosperidad o los falsos predicadores que quieren que la gente salga contenta. A veces yo estoy preocupado cuando preparo un mensaje porque sé que no van a salir contentos ustedes, pero a mí no me preocupa cuánta gente venga, a mí me preocupa cuando yo le vea la cara al Señor, por lo menos caer rendido, porque no voy a poder sostenerme, como dice Marcos Vidal, pero por lo menos decir, trate de enseñar la palabra bien. Pero yo no quiero sonar como un predicador de moda que quiere hacerlo sentir a usted que Dios vino a ver cómo lo salva porque usted es la cosa más hermosa y usted es la última chupada del mango. Nada que ver, nada que ver. La salvación de Dios es para su gloria, ¿me da un amén? La salvación es por su gloria. Al final de cuentas aquí no es mire cómo Dios me ama, y lastimosamente esas son nuestras canciones. Y como son nuestras canciones es nuestra teología. No es que vea cómo Dios se puso sus radares sobre mí porque yo soy súper importante. No, señores. Es porque Dios en su gracia salva a lo vil y menospreciado. ¿Me da un amén? No merecemos. En el momento en el que usted se crea merecedor, ya no sabe, perdió el tamaño de la gracia. No se ha dado cuenta lo que Dios verdaderamente está haciendo. Y aunque aquí en un primer estrato vemos una historia de amor preciosa, humana, y en un segundo estrato vemos cómo el Señor salva, cómo Jesús nos salva, y claro que el amor está ahí, pero yo creo que este es un amor profundo, diferente, difícil, al que nosotros cuesta que podamos dar. Por eso le puse a esta enseñanza, este es el amor que lo cambia todo. El libro de Ruth no es solo una bella historia romántica, hermanos. Es una miniatura del Evangelio. Como dice el profeta Isaías, el Padre aplastó al Hijo. Y cuidado, usted pierde esa noción, esa dimensión de lo que ha costado. Porque hay un montón de cosas que usted no entiende que están pasando ahí atrás. Hay un montón de cosas que están pasando que no tiene que ver con nosotros. Romanos 8, que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con cosas que en nuestra cabeza no calzan. Nosotros somos unos bendecidos de la decisión de Dios de salvar a algunos hijos de Adán y de Eva. Pero al final de la historia, cuando nosotros estemos en todo lo creado, que no podemos entenderlo, en lo espiritual y todo lo demás, y cuando la gente espiritual, que como vemos son ángeles poderosos, cosas increíbles que Jesús no nos cuenta mucho para que no nos volvamos locos, pero cuando vean una multitud de humanitos ahí, de hombres y mujeres, toda la creación de Dios va a decir, ¿quiénes son ellos? Y Jesús va a decir, ellos son la multitud que yo decidí salvar por gracia. Es para su gloria. Al final de cuentas somos la muestra de cómo el Señor perdona. El fin de la cosa no es salvarme a mí. El fin del tema es que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Me da un amén? Y que en medio de esa acción de Dios de darse gloria, porque solo Él puede darse la gloria, por eso Él promete por Él mismo, por eso Él hace promesas a nombre de Él y hace decretos a nombre, porque no hay nada más alto. Decide darse un taco, de mostrarse a Él y decir, yo salvo al que no lo merece. Y Ruth toma esa porción. Todas las veces que la mencionan en los capítulos, Ruth la moabita, Ruth la que no, es simplemente para decir, no tiene derechos, es viuda, está solita,
viene de otra nación, pero vos decidís amarla. Nosotros somos de otra nación, no somos de sangre hebrea, no somos descendientes de Abraham, no tenemos nada de valor, pero Dios decidió salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Este es el amor que lo cambia todo. Cuando una persona se da cuenta que el amor de Dios le cambió la trayectoria a su vida, y por lo tanto ahora va a responder de manera distinta. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Yo sé que esta es una historia de amor preciosa, hermanos, y podemos aprender un montón de cosas lindas para la vida. Como le digo yo, cómo usted puede escoger un novio, cómo usted puede empezar a amar a un amigo que se puede convertir en algo más, cómo usted honra a los demás. Hay un montón de cosas lindas, porque la palabra nos da un montón de cosas, pero esa no es la historia principal. Ese no es el hilo principal de la historia. El hilo principal es que Dios se puso en una posición cercana, como pariente cercano. Además, tomó la posición necesaria para redimir, porque solo Él tenía la capacidad de hacerlo. Estaba dispuesto a entregarse por nosotros. Pagó el precio necesario para salvarnos. Y ahora, mi amigo, la situación cambió. Usted tiene un futuro en Él. Y si el enemigo le está diciendo en sus oídos que no hay futuro, si el enemigo le está diciendo que no se puede, si el enemigo le está diciendo que esto no va a salir de esa situación en la que está, hermano, que la voz más audible, que la voz más fuerte en su corazón y en su mente sea la de Dios. Camine como una mujer que tiene papá. Vean, hermano, voy a decir una cosa horrible, pero usted me va a entender. Hace 2 noches yo pasé por la sala de velación que está aquí en Alajuelita, y pasamos tarde y mataron a un muchacho porque estaba repleto de muchachos. Y en la esquina habían unas 60 chiquillas, 15, 16 años, 60 chiquillas, todas con ropas cortitititas. Un papá que le diga así: por favor, usted no me sale así. ¿Por qué el creyente vive como que si no tuviera papá? ¿Por qué la hija de Dios vive como huérfana? ¿Por qué el hijo de Dios vive como huérfano? Hermano, hermana, usted no está sola. Esto es duro, claro, porque estamos en guerra. Esto es duro porque hay ruido por todo lado. Pero esto no es algo a lo que estamos esperando. Esto es algo que ya pasó. Usted ha sido redimida por Dios, redimido por Dios. Usted ha sido comprado a precio. Dice Pablo, se pagó la factura, mi hermano. Usted no es del diablo. Usted no es de sus emociones. Usted no es de sus sentimientos, hombre de Dios que está acá. Usted pertenece al Padre que la compró, que lo compró. Usted tiene casa. Usted tiene futuro. Pero ¿sabe qué es la tigra esto? Como decían antes, la pereza esto es que hay que esperar. Hay que saber esperar. Hay que ser paciente. Dios no lo ha olvidado a usted. Dios no lo dejó. Dios no se olvidó de usted. Él es nuestro Redentor. El Redentor tiene que acercarse. El Redentor tiene que pagar. El Redentor tiene que tener los recursos. El Redentor tiene que estar dispuesto. Y el Redentor se lleva lo que compró para la casa. La situación cambia. Gomer ya no tenía que ver cómo se ganaba el pan diario con hombres. Gomer fue a casa con Oseas. Ruth no tenía que ver cómo recogía trigo al día siguiente. ¿Sabe qué hacía Ruth? Ruth seguro ayudaba a los jornaleros, porque ya ahora mami es mami. Ya ahora Ruth era de las hacendadas. Usted, hija de Dios, usted es de las hacendadas en el Señor. Ahorita tal vez no tenemos la provisión necesaria o lo que estamos esperando, pero hermanos, el propósito de Dios nunca
va a dejar de ser. Usted es de Dios. Diga conmigo: yo soy de Dios. Yo pertenezco a mi Dios. A usted nadie le puede sacar eso. Pero en el día a día usted se le va, sea cual sea la situación. Y los hombres que estamos acá, lo mismo. Esta palabra es para nosotros. Esto no es solo para las mujeres. No merecíamos nada, éramos como Ruth, no teníamos nada, éramos incapaces. No, lo que teníamos que hacer era ver cómo recogíamos lo que podíamos. Pero el Señor hoy vino y se paró frente a nosotros, y en amor por nosotros: lo compro, es mío, va para mi casa, me va a pertenecer. Y por eso yo le beso el cuello a mis hijos todos los días, para decirles que los amo. Porque me imagino el momento en el que el Señor me agarre a mí, me bese la nuca y me diga: hijo, te amo, te he esperado. Porque se paró frente a mí. Igual que Ruth, no merecía yo nada, pero me llevó a la casa y cambió mi historia, pagó mi deuda. Hombre de Dios que se siente culpable por algo, el Señor cubrió su deuda, la canceló. Él se fue al prestamista, él se fue delante del enemigo y dijo: ¿qué es lo que debe? Si aquí el que paga soy yo. Y para que usted entienda esto, Pablo retoma esto y dice: abogado tenemos, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier factura que en algún momento nos saquen, Jesús va a decir: suave, suave, señores, ubíquense, ubíquense. Fran es mío, Emi es mía, John es mío. Aquí cualquier cosa que está pendiente, yo me encargo. Me pertenecen a mí, son de mi casa. Así que no le crea al diablo. Deje de oír el ruido externo y escuche a su dueño. Escuche a Jesús, que dice: me pertenece. Ya me estoy adelantando a la última parte de la historia, pero eso es lo lindo de la palabra. Este es el amor que lo cambia todo. Este es el amor que transforma todo, porque me perdona mi pasado, me da sentido a mi presente y me promete un futuro que yo no merezco. Me promete un futuro con Él en su casa para siempre. Para siempre. Y por eso yo puedo cruzar la dificultad y el dolor y los problemas con usted. No porque somos fuertes, sino porque ahora sabemos que hemos sido redimidos. Diga conmigo: yo soy redimido del Señor. He sido comprado y pertenezco a mi Rey. Cuidado, usted olvida lo que es una hija de Dios y un hijo de Dios. Esto no es para andar viendo a ver cómo usted saca pecho. Esto es más bien cómo cae uno rendido y cómo uno se siente un inútil y cómo uno se siente un fracaso y un estúpido. Y uno dice: Señor, gracias, porque usted se acercó, se hizo mi hermano. Gracias porque usted decidió pagar. Gracias porque usted estaba dispuesto a pagar. Gracias porque usted entregó su sangre. Y gracias, Señor, porque ahora ya no soy un esclavo. Gracias, Señor, porque soy suyo. Mi hermano, tómese un minuto ahí y en su corazón agradézcale al Dios que la redimió, al Dios que lo redimió. Y dígale: Señor, yo te doy honra hoy. Yo te doy gracias, porque yo soy Ruth, Señor. Yo no merecía nada. Todos los que estamos acá somos Ruth. Unas deudas increíbles que nos hicieron perderlo todo. Pero, Señor, usted pagó lo necesario, y ese es el amor que cambió todo. Ese es el amor que transformó todo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque su palabra me recuerda que somos suyos, que somos ovejas de su rebaño, ovejas de su prado. Y nada, Señor, nada podrá separarnos. Ni ángeles, ni demonios, ni enfermedad, ni guerra, Señor, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que usted tiene para con nosotros. Y hoy te damos gloria y honra, Señor.
porque somos muestras de cómo usted salva por gracia. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Padre, porque usted salva pecadores. Gracias, Dios, porque usted salva pecadoras, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase en pie, mi hermano, ahí donde usted está. Señor, te damos gracias por su perdón. Gracias. Gracias, Señor. Tómese un momentito para adorar al Dios que lo salvó. Si puede levantar sus manos ahí, dígale: Señor, yo me rindo ante ti, Señor, y te doy gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. No puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. No puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Señor, gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y no tenemos, Señor, nada que entregarte, Señor. No tenemos, Señor, algo valioso, Señor, para ofrecer, pero usted en su gracia, Señor, nos dio todo. Nos dio futuro, nos dio esperanza, nos dio salvación, nos dio un propósito, Señor. Nos dio dones, nos dio a su Hijo, nos dio el Espíritu, nos dio su palabra, Señor. Nos dio el Evangelio, nos dio la posibilidad de compartirle a otros, Señor. Nos ha dado todo, Señor. Nos da el sustento diario. Nos llena de promesas, Señor, que no vamos a caminar
solos, Señor. Nos da la promesa, Señor, de que cada paso, Señor, está guiado. Nos da la promesa, Señor, de que mientras nosotros descansamos, los ángeles nos protegen. Nos da un montón de cosas tan hermosas, Señor, y nosotros no tenemos nada que ofrecer. Pero usted nos vio, Señor, así como vos vio, Señor, a Ruth, Señor, y la redimió, Señor, en una historia preciosa de amor. Usted en gracia, Señor, y para llevarle gloria al Padre e Hijo, usted, Señor, nos salvó a cada uno de nosotros, poniendo al Espíritu Santo, Señor, para que generara vida y que la palabra, Señor, diera luz en nosotros, Señor, conocimiento que salva, conocimiento que es necesito de Dios, conocimiento que es soy pecador y usted es santo y no puedo estar con usted, Señor. Conocimiento que me obliga a caer de rodillas delante de la cruz para decir gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mí. Gracias porque usted es tan fuerte para salvar, es fuerte para sostenerme, Señor. Y así como Ruth, Señor, va a terminar dando descendencia, Señor, que cumple promesas, Señor. Abraham, Señor, nosotros, Señor, seremos sostenidos en su casa hasta el final, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nada nos puede separar de su amor. Y gracias porque usted se acercó, estaba dispuesto, pagó lo necesario. Señor, tenía la capacidad solo usted de hacerlo. Y además, Señor, al hacer el intercambio, transformó nuestra vida para siempre. Usted nos ha dado el amor que todo lo cambia. Usted nos ha dado el amor, Señor, que no tiene comparación, Señor. Y te damos gloria y honra. Y te damos gracias. Dígale gracias. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias, Dios, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. No tacharlo, Señor. Y gracias, Señor, porque el propósito suyo se cumplirá. Padre bueno, yo envío a este pueblo en paz. Si usted puede levantar sus manos una última vez. Padre, recibimos la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestra casa, a nuestro trabajo. Oro por cada hogar, por cada individuo que está aquí representado, Señor, cada hogar también. Y oro, Señor, para que esta semana podamos vivir confiados que somos suyos y que podamos entender que hemos sido redimidos, así como Ruth fue redimida. Y que podamos, Señor, encontrar transformación en la forma en la que vemos las cosas, sabiendo que somos suyos, Señor. Envío a este pueblo con la bendición suya, no porque yo pueda bendecir, sino porque soy ministro, Señor, del único ministerio, Señor, el ministerio de la reconciliación, Señor. Hoy oro, Señor, para que podamos ser embajadores de este mensaje y que podamos contarle a los demás, a los que están perdidos, que usted sigue redimiendo, que usted sigue comprando, que usted sigue salvando. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Oramos en contra del diablo y sus huestes. Llévanos con bien a nuestra casa y que esta semana podamos verlo a usted moverse de manera lindísima a favor nuestro. Por gracia, no porque lo merecemos, por gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Y salga de este lugar gozoso porque ha sido redimido por el Señor. Dele un abrazo a los que están ahí cerca. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.